hacemos esta promesa a la hora de orar, realmente el Señor dice esto, aunque nos pueda parecer demasiado bueno, demasiado precioso para ser verdad, pero el Señor nos dice esto y con esa confianza vamos a orar. Pero antes de Él vamos a deleitarnos en el Señor y vamos a deleitarnos en este caso en su palabra. Y si alguno lo recordáis, estamos en los viernes estudiando Juan 17, la oración que nuestro Señor Jesús elevó en esos momentos tan cruciales de su vida. Juan capítulo 17, actualmente nos encontramos en los versículos 16 y 17. Hemos estado estudiando esta oración, viendo pues qué temas o qué cosas son las que nosotros también tenemos que pedir al Señor, y también es una oración que nos permite ver un poco la unidad tan profunda que existe dentro del mismo Dios, entre las tres personas de la Trinidad, pero a la vez esa unidad tan profunda que existe entre los creyentes y nuestro Dios, que es algo que también nos motiva a orar. En este caso leemos los versículos 16 y 17 que dicen así: Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, esta oración, pensando en los 12 que estaban acompañándoles, en la primera parte de la oración, como hemos venido meditando, el Señor ha intercedido pensando en esa relación que tiene el Padre Celestial con los discípulos suyos, con aquellos que Él iba llamando y que se iban incorporando a su séquito. Y en esa parte de la oración el Señor considera, ¿no?, esa plenitud de gozo que vamos teniendo al ir conociendo más al Padre, y también vamos tomando un sentido de lo que es vivir, ¿no? O sea, cuando cumplimos el objetivo para el cual el Señor nos ha creado. Pero claro, en esta parte que comenzamos a ver ahora, ya en el verso 14, el Señor ya empieza a hablar de esto, 17-14, el Señor empieza a orar por ese rechazo que va a venir, como le ha pasado a Él mismo, que ni siquiera su pueblo le reconocía y lo comienzan a rechazar, y mucha gente le rechaza también. Entonces será un poco la herencia que vamos a recibir también nosotros, los discípulos de Jesús. Entonces, por un lado, esta parte, ¿no?, de que estamos en el corazón del Señor y el Padre está con nosotros y está trabajando en nosotros. Por otro lado, el Señor ora por ese rechazo que, como Él mismo tuvo, nosotros también tenemos que enfrentar. Y el bosquejo que he preparado para que meditemos son 3 puntos pensando en estos 2 versos. Y el primer punto que quisiera que meditemos es esto que el Señor dice en su oración, ¿no?, que los discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, verso 16, ¿no? Y el Señor, como decía, ¿no?, está reforzando una idea que en el verso 14 ha orado, y leo de nuevo el verso 14, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí vuelve a reforzar esta idea, ¿no? Y es un tema de vital importancia para nosotros. Y creo que es bueno que notemos que el Señor no está diciendo que los creyentes, los discípulos, deberían no ser del mundo, ¿no?, sino que dice y afirma rotundamente que no son del mundo. No es que no deberían serlo, sino que no somos del mundo los que seguimos a Cristo. Y esta idea nos lleva a que esta tarde consideremos una pregunta que es muy antigua, ¿no? Y quisiera que nos preguntemos nosotros al ir pensando en esto: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Porque creo que aquí un poco el Señor va a entrar a hablar de lo que es nuestra identidad en Cristo, ¿no? Entonces esta pregunta es importante que la vayamos teniendo y a ver cómo el Señor, a través de la reflexión, nos ayuda a avanzar en esto.
Y la respuesta a esta pregunta de quién soy yo es la identidad que nosotros tenemos. Es una pregunta muy antigua, creo que los pensadores más antiguos siempre se han preguntado, sin descartar a Sócrates, Platón, Aristóteles, que yo creo que también se han preguntado todo esto, especialmente quién soy, ¿no? Es una pregunta sobre el autoconocimiento. Y claro, cuando nosotros vamos a avanzar sobre nuestra identidad y entendemos qué es nuestra identidad, se refiere a la imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos nosotros. Y claro, y aquí en esta oración, el Señor que está haciendo por los 12 en principio, que le acompañan allí, está bien, ellos eran unos pescadores que el Señor había encontrado mientras iba enseñando por allí, por Palestina. Y claro, eran pescadores, hijo, por ejemplo, me acuerdo, Simón, hijo de Jonás, ¿no? O los hijos de Zebedeo, tenían una mochila, digamos, ¿no? Un legado familiar, que podríamos decir que era parte de su identidad. Hay varios elementos que componen la identidad de una persona, ¿no? Pero aquí el Señor va a un punto en que está hablándonos de la identidad que tenemos en Cristo. Y creo que eso también era algo que ya había hablado con el mismo Nicodemo, que Nicodemo estaba allí en el Sanedrín y comenzaba a escuchar todas las enseñanzas del Señor, ¿no? Juan capítulo 3, y el Señor le había dicho a Nicodemo, ¿no? Que para aceptarle, para entrar en el reino de Cristo, hay que nacer de nuevo, y Nicodemo no entendía esto. Desde entonces los discípulos que aceptaban a Jesús dejaban las redes. Mateo, me acuerdo, en el momento que el Señor le llama, deja todo allí y le sigue, porque el Señor le ha dado una nueva identidad en Cristo, que es para ponerle a su servicio. Y es una identidad que va engendrada directamente del mismo Señor Jesús. Me gusta que recordemos Juan capítulo 1, que el Señor está hablando de esto y Juan lo deja registrado, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la identidad por la cual está orando Jesús. Que ellos tienen que darse cuenta que ya no son los mismos que eran, sino que ahora son hijos de Dios a través de esa persona que es Cristo y de la obra que Él está haciendo por ellos y por nosotros también. Hay una filiación por la cual el Señor está orando, una filiación que está reparando, que se había roto en Génesis cuando el Señor nos creó. ¿Recordáis Génesis cuando declara los primeros capítulos cómo el Señor hizo todas las cosas y en el orden que Él había establecido? Ya capítulo 3, verso 6 dice que Adán y Eva patearon el tablero, no quisieron seguir al Señor, no quisieron seguir el orden del Señor, no quisieron ser leales al Señor. Entonces esa unidad que había entre el Padre, entre Dios, entre el Señor y los seres humanos se rompió. Y aquí en esta filiación por la cual está orando el Señor vemos que Cristo muestra que la está reparando. Y eso es una gran riqueza que nosotros tenemos al escuchar esta oración del Señor. El mundo que vivimos, tanto ellos en aquella época como nosotros, la Escritura dice que está bajo el maligno. Y aquí el Señor habla de que está formando un pueblo que ya no está bajo el maligno, sino que está formando un pueblo de discípulos y discípulas que ya están en su reino, que hemos entrado a ese reino que Él ha inaugurado y nos ha hecho hijos de su Padre Celestial a través de su persona y de su obra. Esto nos lleva a que meditemos el segundo punto que quiero que compartamos, que es cuando el Señor ora y dice, santifícalos en tu verdad. Verso 17a. Claro, y aquí empieza a hablar de la consagración que requiere el pueblo de discípulas y discípulos del Señor.
Cuando leemos la Escritura, desde el Antiguo Testamento en adelante, es muy claro el énfasis de que Dios se ha formado un pueblo especial. Comienza con los primeros patriarcas allí, pero el Señor va llamando a un pueblo apartado, un pueblo que se consagra a vivir junto a Él, a estar junto a Él, a servirle allí donde nos pone. Algunos han interpretado este versículo que estamos meditando hoy como si el Señor solamente se estuviera refiriendo a los 12 que le acompañaban allí en esa oportunidad, y sacan la conclusión de que de alguna manera el Señor estaba orando por ellos como para que, de la forma en que había sido encomendado los antiguos profetas, estos 12 pudieran llevar adelante el ministerio que les estaba encargando. Pero cuando leemos el verso 20 un poco más adelante, y robo un poco de terreno al compañero o compañera que vaya a meditarlo, el Señor ora y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que allí el Señor está orando por ti y está orando por mí, no solamente por los 12, sino que el Señor está pensando en un pueblo completo de discípulas y de discípulos que inclusive me imagino que pensaba en Abraham, en Jacob, en los antiguos que formamos parte de este mismo pueblo del Señor. Y podríamos decir inclusive más, que creo que la Escritura no restringe esta consagración, esta santidad de la cual está orando el Señor para unos pocos dentro de su pueblo. Porque a lo mejor la tentación sería pensar: el Señor está orando por los líderes de la iglesia, que son aquellos que tienen que tirar del carro y que van a llevar adelante el reino de Dios. Pero en realidad creo que el Señor está pensando en todos y cada uno de los discípulos. Esto me lleva a que recordemos una doctrina que nosotros tenemos en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Nosotros no tenemos estructuras piramidales que estén en medio nuestro. Nosotros tenemos un sacerdocio donde todos y cada uno de los miembros somos responsables y somos sacerdotes de nuestro Dios. Y somos llamados a ejercer ese oficio del Señor Jesús como sacerdotes allí donde el Señor nos pone, como padres, como hijos, como trabajadores, como diáconos si te toca ejercer una diaconía, como anciano, como pastor, como profesor de teología. Allí donde el Señor te ha puesto somos llamados a ser esos consagrados para que lo que hacemos lo hagamos, como escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 3, como para el Señor. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nos venga dado de hacer a cada uno de nosotros, tiene que ser hecho como para el Señor. Y eso es lo que está orando el Señor en estos términos de que seamos consagrados. Claro, y esto implica un estilo de vida, una forma de ser, una forma de proceder que no siga los criterios del mundo, que no nos amoldemos a lo que nos plantea la sociedad. Es muy fácil caer en eso. Y eso es porque lo cual creo que el Señor está orando por su pueblo. Las tensiones que hay a nuestro alrededor, los vientos que hay a nuestro alrededor, con las costumbres, con las tendencias, son todas cosas que nos tienden a amoldar. Y nosotros tenemos que estar consagrados, dice el Señor. Y es por lo cual Él está orando aquí, en este momento que estamos recordando. Juan también escribe en su primera carta, Juan capítulo 2:15, primera de Juan 2:15 a 17, vuelve a reforzar este tema. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este punto es muy importante que lo consideremos y que recordemos y nos demos cuenta que la santidad tiene dos aspectos, como una moneda que tiene dos caras.
tiene dos aspectos. Por un lado, el Señor está diciendo que tenemos que ser separados, ¿no? Una cara de la moneda dice que es esta separación, pero no una separación por estar separados en sí mismo, no es que tenemos que irnos a un monasterio, sino que la otra cara de la moneda es que esa separación es que se refiere a que tenemos que estar orientados a servir al Señor, allí donde estamos. Ese es el sentido que tiene esa consagración al Señor. Sería bueno que recordemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 40, se hablaba de los instrumentos que eran dedicados al servicio en el tabernáculo. Si lees conmigo 9 y 10 de Éxodo 40, también nos ilumina el pensamiento que estamos teniendo ahora. Entonces aquí escribe Moisés, ¿no? Y dice cómo tenía que ser esos instrumentos, en qué condiciones tenían que estar allí en el tabernáculo. Y escribe, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo, o sea, apartado, será algo consagrado para el servicio al Señor. Verso 10 dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será altar santísimo. Nos damos cuenta de esta separación, de esta consagración sobre la cual está orando al Señor. Notamos que esos utensilios eran consagrados para uso en el tabernáculo, allí en el templo, y no podían ser quitados. Por ejemplo, el sacerdote no se lo podía llevar a casa para comer en el día a día, porque eran utensilios que estaban preparados para ese servicio especial para el Señor. Por lo tanto, la esencia de la santidad va por ese lado, que nosotros tenemos que pensar que cada cosa que vamos a enfrentar, cada proyecto, cada acción, todo lo que nos toca hacer en familia, en el trabajo, en la iglesia, cuando estamos sirviendo, todo tiene que ser pensado con este criterio. Otro ejemplo que también sería interesante de meditar es que a veces también vemos amigos o gente que tienen unas vidas súper saludables, hacen mucho deporte, comen muy bien, no van a las discotecas, no salen al carnaval a bailar y todo eso, pero no son santos, porque el carácter de la santidad nos lo da el hecho de que nosotros nos enfoquemos en que estamos viviendo para nuestro Dios. Estamos sirviendo al Señor allí donde Él nos ha puesto. También he pensado en los días del Señor. Cuánta gente que rodeó al Señor, que eran estudiosos de la Torá y de las antiguas Escrituras y tenían un montón de prácticas y religiosidad que al final lo único que hacía era cegarlos, porque ni siquiera fueron capaces de darse cuenta que el Mesías estaba en medio de ellos. Por lo tanto, no se trata de esas prácticas religiosas y ascéticas que a veces lo único que hacen es crearnos vendas como discípulos del Señor. Que Dios nos ayude. El Hijo aquí, el Hijo del Hombre, está pidiendo por los discípulos y le pide al Padre que nos santifique, porque también debemos decirnos a nosotros mismos que nosotros no somos capaces de santificarnos por nosotros mismos. A nosotros nos pasa como dice el apóstol el apóstol Juan, me he equivocado otra vez, el apóstol Pablo. Tengo una ley en mí. ¿Recordáis eso cuando dice Pablo? Quiero hacer lo bueno y sin embargo hago lo malo. Hay una ley en mí que me hace hacer el mal, y a ti y a mí nos pasa lo mismo. Entonces aquí esta oración es muy importante porque el Señor está pidiendo al Padre que nos santifique, y nosotros lo que tenemos que hacer es no poner palos en la rueda al Señor y al Espíritu, que
nos llama, que quiere que sigamos a Dios, que quiere que entremos de lleno en todo su plan. Y claro, lo único que no tenemos que hacer es frenar esa acción del Espíritu del Señor. Vamos al tercer punto de nuestra meditación. Verso 17b dice el Señor en su oración: tu palabra es verdad. ¿Cómo es este proceso de santificación que el Señor quiere para su pueblo? ¿Cómo podemos entonces mantenernos limpios y puros si nosotros a veces sabemos lo que pasa por nuestra mente, sabemos lo que hay en nuestro corazón y sabemos esa tendencia al mal que hay en nosotros? ¿Qué recursos nos ha dejado el Señor, aparte de esta oración tan potente que vemos y leemos aquí? Y el Señor, como hemos leído, ¿no?, ha orado: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces esto nos lleva hacia la Escritura, hacia esta biblioteca que tenemos cada uno de nosotros, que es un libro impresionante. Y claro, o sea, el proceso de santificación, el proceso de consagración implica que nosotros demos valor, que pongamos en valor lo que dice esta biblioteca. Porque si yo tengo este libro para tenerlo solamente en la mesa de mi dormitorio, abierto en el Salmo 91, esto no va a servir para mi proceso de consagración y santificación. Como lo mismo no sirve si lo tenemos aquí abierto, ¿no?, en el púlpito, que está abierto, porque eso no es parte del proceso de santificación, sino que lo que el Señor pretende con todo esto es que si nosotros ponemos en valor este libro y le damos y le otorgamos la autoridad que tiene y comenzamos a estudiarlo, a meditarlo y a absorberlo, de manera que todas aquellas doctrinas, de que todos aquellos mandamientos, de que todos aquellos criterios que la Escritura tiene, que el Señor ha ido trabajando con cada uno de los autores de la Biblia, el Señor ha caminado junto a Moisés, junto a los profetas, junto a los evangelistas, ha caminado con ellos y el Espíritu del Señor les ha inspirado para que dejen este mensaje para nosotros. Y entonces el proceso de consagración es que nosotros nos sumergimos allí y vamos a absorber esos valores del Señor, que surgen de su misma persona. Y entonces, al absorber esos valores, eso lo que tiene que hacer es calar en lo profundo de nuestro corazón y hacer una transformación desde dentro, de lo profundo de nuestro ser. No sirven todos los ritos externos, todas aquellas cosas que sean, por ejemplo, si yo vengo todos los domingos porque tengo que venir a la iglesia y estar, o sea, no es el rito de venir, sino que yo tengo que venir con una mente que esté implicada para que todo ese proceso, ¿no?, de asistir y de adorar al Señor y de absorber en comunión con los hermanos, eso es lo que va a ir produciendo la consagración. Finalmente, el Señor lo que quiere es que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras emociones y nuestra voluntad sean transformadas. Como decíamos, los ritos externos nunca pueden cambiar al corazón. Me venía ese momento cuando critican al Señor, ¿no?, que está comiendo con los discípulos, y venían los fariseos y le decían: pero ustedes no se lavan las manos que están comiendo. Y entonces el Señor les dice: no, pero si no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Evidentemente que tu palabra, como dice el Señor, al Padre, ¿no?, es la que tiene que calar en nosotros y es el antídoto contra esa ley, ¿no?, que dice el apóstol Pablo que hay adentro de nuestras mentes y corazones, que nos lleva hacia el mal, ¿no? Y entonces, a partir de allí, el Señor comienza a transformarnos y comienza a hacernos dar victoria contra el pecado que hay en nosotros. No hay duda que esta es una guerra que es histórica, que siempre ha estado en medio nuestro desde aquel momento en que
traicionamos al Señor y que creo que ahora está más vigente que nunca. Por lo tanto, termino aquí y creo que tenemos que reaccionar para pedir al Señor que nos ayude. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que son solo 2 versículos, pero no nos da el tiempo para sacarle todo el jugo, pero te damos las gracias, Marcelo, porque nos has hecho pensar en muchas cosas y me gustaría que podamos responder ahora en oración al Señor. Por un lado, pidiéndole a Dios que nos ayude, como ha dicho Marcelo, a ser esos ministros en cada lugar en el que estamos, en el momento de nuestra vida en el que nos encontramos, a ser esos elementos que sirvan también para que otros puedan conocer al Señor y podamos estar sirviendo en nuestro propio entorno para la gloria de Dios. Y oremos también para que en cada uno de nosotros la palabra de Dios siga produciendo esta actividad santificadora, que siga sacando lo que sobra y que nos siga llenando de lo que Dios quiere. Y que lo haga en nosotros como personas, pero que lo haga también en nosotros como iglesia, que su palabra pues siga santificándonos. Así que 2 o 3 oraciones respondiendo a la meditación y luego seguimos con el culto.